Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 39 minutos y vamos a hablar de un libro muy necesario, sobre todo para los tiempos que están hoy en día. De hecho, se lo voy a robar aquí a mi invitado un momento para que ustedes lo puedan ver. 100 años del trabajo social latinoamericano, memoria, críticas y utopías. Un trabajo de diversas autoras y autores que está compilado por quien está con nosotros acá en estudio y que pasamos a saludar de inmediato, Paula Vidal Molina, a quien le damos la bienvenida. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Y por supuesto también saludamos a otra de las coautoras, ¿no? Por cierto, del texto, representante también de Puca Editora, Andrea Oliva. Andrea, bienvenida. Hola, también. buenos días y gracias por esta invitación. Y me informa, bueno, de hecho ya la vemos también en la pantalla, que está con nosotros desde México, quien también aparece en este libro, Sandra Mancinas, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días, gracias por atendernos también desde allá. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y les saludo a todos con mucho cariño. Sí, no, gracias a todas ustedes por participar de este espacio y para hablar un poquito de este libro, 100 años del trabajo social latinoamericano, memorias críticas y utopías, de Puca Editoras. Un libro donde se busca articular un poco, ¿no?, la memoria y futuro del trabajo social en América Latina. ¿Qué aprendizajes del pasado, de toda la historia de este siglo, ¿no?, de trabajo social acá en la región consideran esenciales para enfrentar los desafíos actuales en nuestro continente? Claudio, lo primero que quiero decir es que este es un libro sumamente especial porque aparece en un momento de conmemoración de un siglo, ¿no? De un siglo de trayectoria del trabajo social chileno y latinoamericano, y especialmente se va a lanzar la próxima semana, en unos días más, en el gran seminario, el 24º seminario de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y de Investigación en Trabajo Social. Entonces, para nosotros tiene un sentido muy importante porque no solamente hace una reflexión crítica de nuestro pasado, reconociendo los aportes de la profesión a la sociedad chilena, en la sociedad latinoamericana, sino también pensando cómo podemos enfrentar los problemas profundos que tenemos como sociedad latinoamericana. Y entre esos problemas profundos que ya encontrábamos por allá por inicios del siglo XX en Chile, la cuestión social, esas expresiones de la cuestión social, donde veíamos, por ejemplo, temas de pobreza, problemas de habitabilidad en la población, van a ser de algún modo diagnosticados. Es la profesión que diagnostica, especialmente a principios del siglo XX, los males de la sociedad de ese tiempo, que está cruzada obviamente por la transición de una sociedad más colonial hacia un capitalismo, digamos, en procesos de instalación y consolidación en Chile y también en América Latina. Entonces vamos a encontrar ahí una profesión que está mirando esos males, esas desdichas que sufre sobre todo la clase trabajadora, los sectores subalternos, y va a tratar de, a partir de las políticas sociales donde se van instalando y sobre todo la ampliación del Estado, intervenir con esos sectores. Claro, en un primer momento, desde una mirada, en el caso chileno, desde una mirada más desde la higiene, de la salud pública, pero posteriormente se va a ir ampliando luego de hacer una crítica, ya no una autocrítica, en un momento específico por los años 60, va a tener más bien un cuestionamiento de la estructura social que reproduce esos males. Entonces va a tomar ahí una acción mucho más de problematizadora, crítica de la sociedad de ese tiempo. Entonces, lo que traemos, el legado, yo diría, al menos uno podría decir lo siguiente: hacerse cargo, cuestionar la sociedad de nuestro tiempo. Yo creo que hay un aprendizaje ahí de las colegas de cuestionar los males de la sociedad de este tiempo, encontrar cuáles son las causas profundas de esos males y tratar de construir en articulación con los movimientos sociales, con los sujetos sociales, vías de salidas, ¿no? Y creo que hay un aprendizaje enorme que nos inspira para el futuro también, para una profesión que ve que todas las consecuencias y secuelas del capitalismo en su etapa contemporánea tiene que ser enfrentado con una profesión crítica, ¿no? Y yo creo que ahí el sello de lo crítico es central y por lo tanto
las colegas, los intelectuales, los autores y autoras de este libro se posicionan claramente en ese horizonte crítico, ¿no? De pensar que lo que aparece hay que cuestionarlo y entender muy bien cuáles son las causas profundas de esos males. Andrea, bueno, en el texto se plantean varias cosas, pero una de ellas es esta suerte de urgencia, ¿no? De poner en el centro la defensa de la vida digna, un concepto que en nuestro país en los últimos años sabemos se habló mucho del tema, cada vez menos, pero hubo un momento en que se habló harto respecto de fortalecer la vida digna. ¿Qué significa eso precisamente hoy en contexto donde hay precarización laboral, violencia, fenómenos migratorios masivos? ¿Cómo poder entender? En primer lugar, todos estos temas que estás planteando tienen que ver con toda una historia de luchas, ¿no? De la sociedad, qué sociedad es la que quiere. Y eso es lo que tiene que ver con el trabajo social y lo que ponemos en tema, porque desde que existe el trabajo social estuvo vinculado a las luchas sociales. El eje del trabajo social, de la intervención del trabajo social es sobre la vida cotidiana de las personas. Entonces lo que se quiere transformar es esa vida cotidiana, ¿no? La salud, la vivienda, el acceso a todo lo que tiene que ver con ciertos derechos, bueno, son consecuencias de luchas. El libro trata de poner el eje sobre eso y en particular en nuestro trabajo, lo que venimos recuperando de Argentina y que también recupera, ahora va a comentar algo la compañera Sandra de México, es como las luchas del movimiento de mujeres estuvo vinculado al origen del trabajo social y que estuvo siempre oculto. Es decir, esa llamada primera ola del movimiento de mujeres tiene un hilo vinculado al origen del trabajo social, a esto de querer transformar la vida, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso y es el mismo hilo conductor del movimiento de mujeres, ¿sí? Esto de querer una sociedad donde se viva de otra manera. Esa sociedad, bueno, tiene múltiples formas de búsqueda de cómo vivir de otra manera. Eso es un poco lo que plasma el libro, ¿no? Y cómo en cada país se puso el acento, y tiene que ver con las investigaciones que se hacen en cada país, mostrar distintos momentos de la historia latinoamericana. Y acá algo que siempre decimos, hace 100 años, la articulación de ese movimiento y de las primeras universitarias de Chile, Argentina y Uruguay, son las que van a estar motorizando que haya otras carreras universitarias para mujeres. Y bueno, esto tiene que ver con estos 100 años. Por ejemplo, hace 100 años se recibían las primeras con el título de visitadoras, ¿no? Aquí en Chile se fundaba la primera escuela. Entonces, bueno, esto va a tener que ver con todo ese movimiento que también en Uruguay estaba ocurriendo, y es lo que se toma como base, que siempre le llamamos el cono sur, se toma como base para los impulsos del trabajo social. Y en otro momento clave también vuelven a ser las mujeres y el trabajo social de Uruguay, Chile y Argentina quienes impulsan un movimiento que se llamó de reconceptualización del trabajo social. No sé si te iba por ahí tu pregunta. Sí, no, sí, perfecto. Sí, aparte que también precisamente quería abordar ese vínculo que usted mencionaba, Andrea, respecto de cómo esta historia, estos 100 años de historia de trabajo social están íntimamente ligados a las mujeres precisamente. Y en ese sentido, Sandra, en México, ¿cómo se fue dando precisamente este siglo? A ti te toca hablar precisamente de esa realidad en el libro respecto de lo que pasó ahí en México, pero también estos vínculos que cruzan, ¿no?, al continente completo en el fondo. Sí, así es. En el caso del estudio que presentamos nosotros en el libro, hago énfasis en dos momentos históricos, que es el México prerevolucionario y el México postrevolucionario. Y justamente la intención ahí en el texto es analizar en clave histórico-crítica la historia del trabajo social en la historia de México. Y ahí entonces vamos dando cuenta
justo de cómo hay una invisibilización de las mujeres que participaron como las primeras visitadoras, lo que se conocía como las primeras visitadoras sociales, y a partir de este estudio histórico lo que he venido haciendo justamente es identificando esas mujeres, pero justo el quehacer de estas mujeres visitadoras en el contexto del higienismo, pero también en el contexto de los movimientos del Estado que existían en ese momento en México, ¿no? A diferencia de Chile, México en 1925 pues estaba todavía convulsionado veníamos saliendo de la Revolución Mexicana, pero además también con otros movimientos de guerras civiles internos, como fue la Guerra Cristera, que fue un levantamiento de miembros de la Iglesia Católica que ejercían resistencia contra lo que el presidente Plutarco Elías Calles buscaba como hacer una prohibición de cultos. Entonces, bueno, había todavía en México muchos movimientos armados, pero dentro de esos movimientos armados o de ciertas partes del país, aunque seguían en situación de violencia, el papel de las mujeres fue clave. Pero ese papel de las mujeres que fue clave como visitadoras, con distintas acepciones, con distintas configuraciones, que eran las mujeres que viabilizaban la beneficencia pública, ¿no? Algunas lo hacían a través de la iglesia, otras lo hacían a través de la enfermería, pero lo importante de destacar ahí es que esas mujeres también tenían muchas acciones de resistencia, y lo que yo pretendo tenían prácticas contestatarias que yo pretendo visibilizarlas en el contexto de la pre-revolución y de la post-revolución, insertadas siempre en los movimientos que el Estado estaba dando en ese momento en México. Pues lo que se pretendía era consolidar un Estado-nación después de la revolución, crear primero un marco programático institucional de políticas sociales, y en ese sentido, pues la institucionalización de trabajo social, a diferencia de Chile, que fue en 1925, en México más o menos ocurre en 1940, aunque en el mismo proceso, si uno analiza el devenir histórico de México en comparación con el Cono Sur, digamos que los procesos son similares, aunque con dilación de 10 años, pero lo que también es verdad y es una coincidencia es la participación de las mujeres, y que actualmente con todo el movimiento que hay también epistémico en las ciencias sociales de visibilizar la aportación de las mujeres, pues también en el trabajo social está ocurriendo, ¿no? Analizar con más detalle estas acciones contestatarias de las visitadoras sociales que en un contexto muy convulso, de todas formas ellas reivindicaban que la asistencia social que se proveía por parte de organismos o por dispositivos como la asistencia social no tendría que ser una cuestión discrecional, sino más bien tendría que ser una cuestión de derechos. Sí, estamos conversando en torno a este libro, 100 años del trabajo social. Ahí nuestro compañero Jaime lo va a enfocar más en primer plano. 100 años del trabajo social latinoamericano, Memoria, Críticas y Utopías, una compilación de la que estuvo a cargo nuestra invitada Paula Vidal Molina, y donde participaron la propia Paula, también Andrea, que está acá con nosotros, Sandra desde México, y muchos otros autores y autoras. Nos quedan 5 minutos, pero vamos a hacer una última ronda con las tres, pero a partir de una pregunta para todas. ¿Cómo podemos proyectar el trabajo social a los próximos 25, 50 años? ¿Qué horizonte imaginan respecto de este trabajo para el futuro también de la región de Latinoamérica? Sí, mira, lo primero que a mí me parece que es fundamental es seguir profundizando la articulación latinoamericana. Cada vez más, hoy día ha habido una expansión enorme de formación de universidades en América Latina con grados con distintos niveles de formación. Y en ese sentido yo creo que lo que aprendimos muy tempranamente en el trabajo social chileno y latinoamericano es que la articulación, la colaboración entre académicas y la categoría profesional o los que están, digamos, en el ejercicio profesional, esa articulación es fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida en que necesitamos enfrentar
los problemas de la sociedad contemporánea, las injusticias de la sociedad, las desigualdades que tenemos, sin duda eso no lo podemos enfrentar solos, ¿no? Aislados en cada una de nuestras regiones, en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, este libro yo diría que contribuye a esa articulación latinoamericana en pensar colectivamente desde las particularidades y singularidades de nuestros países, pero también teniendo en perspectiva cuál es el horizonte hacia donde nosotros queremos avanzar. Y el horizonte como principio de la disciplina es la justicia social, la democratización profunda de la realidad, de la sociedad, y también, obviamente, en un horizonte con perspectiva emancipatoria. Entonces, necesitamos profundizar y, por lo tanto, por ahí yo creo que invitamos a los que nos escuchan, a quienes van a encontrarse con el libro, tanto acá en Chile como en los otros países, a que sigamos contribuyendo, reflexionando y sobre todo actuando articuladamente también con los movimientos, los sujetos sociales. Sí, Andrea. Bueno, en primer lugar, me parece que lo que plantea y el proyecto que nos presenta Paula justamente de compilar en este libro todos esos trabajos tiene que ver con esta intencionalidad de articulación. Y también una articulación que siempre ha buscado nuestra profesión, que es con los movimientos sociales, con las luchas que están presentes. Hoy, por ejemplo, no podemos dejar de hablar de Palestina, ¿no? Y de esa gran lucha que se está haciendo a nivel internacional, donde sí creemos que hay una pulseada para la humanidad, ¿no? Es lo que se está planteando. Entonces, así como estamos planteando de esta lucha a nivel internacional, tiene que ver con las luchas de los distintos movimientos, con los reclamos, con qué se está planteando, cuáles son las reivindicaciones a una sociedad futura. Me parece que esa es como la clave para cualquier profesión, no solo para la nuestra, ¿no? Para todas las profesiones que tienen que estar viendo, bueno, esta sociedad en la que estamos está en decadencia, hay una crisis internacional terrible en términos de destrucción del planeta, de destrucción de todo lo humano, que me parece que esa es la mirada que tiene que haber. De aquí a, yo no diría 25, diría menos, años, ya tenemos que estar con esa mirada, de decir cuál es la sociedad que queremos, cómo queremos vivir y cuáles son las luchas que se están dando en ese sentido y cómo se arma esa articulación entre los sectores que están reclamando por una sociedad distinta, ¿no? No capitalista, porque evidentemente el capitalismo nos está llevando a esta inhumanidad. Sí, Sandra. Muchas gracias. Pues rápidamente yo veo en el caso de México un trabajo social también en el corto plazo articulado y mirando más hacia el cono sur que hacia el norte, porque creo que justamente esa ha sido una debilidad para comprender la potencia del trabajo social en México, pero también las raíces profundas y sobre todo la orientación ético-política que tendría que tener, ¿no? En el caso de México, cierro con esto, creo que es urgente que el trabajo social en este proyecto ético-político mire lo internacional, pero también lo nacional. Para nadie es un secreto que en México estamos atravesando una crisis de seguridad terrible que como trabajo social tendría que llevarnos a pensar y a orientar nuestras acciones en temas que son muy sensibles como la desaparición forzada de las personas, el desplazamiento y por supuesto también las crisis ecológicas que también están llevando situaciones problemáticas en las que creo que estamos desatendiendo esas esferas y yo lo veo en el corto plazo al trabajo social mexicano pensando, reflexionando en esas dimensiones. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, es muy poquito el tiempo que teníamos para poder abordar un texto que aborda tantas Te puedo decir, para quienes quieran seguir escuchando, el miércoles a las 2 de la tarde estamos presentando el libro. ¿En qué sala? En la Universidad Central, en la sala Carlos Slim. ¿Miércoles a qué hora? A las 2 de la tarde. Miércoles a las 2 de la tarde, entonces ahí en la Universidad Central se va a estar presentando este libro, 100 años del trabajo social latinoamericano, una compilación de diversos textos que son muy necesarios para entender la sociedad actual. Así que agradecerte, Paula, también a ti, Andrea, a Sandra, el tiempo que han tenido con nosotros para conversar a esta hora de la mañana y la esperamos pronto. Muchas gracias, Claudia. Gracias.
Gracias, hasta luego. Adiós, Sandra. Y nosotros también nos despedimos cuando son las 9:58. Siga con Nicolás Rojas y Semáforo. Nos reencontramos el lunes. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición